Hola chicos, buenas tardes a todos. Para continuar con las grabaciones de las clases, recuerden que por ahí dejamos pendiente la presentación del Estado de Puebla, ya que pues el tiempo por la aplicación de Zoom pues no fue suficiente y las presentaciones pues son algo amplias, ya que hablar de un estado tan importante como es Puebla pues no lo podemos hacer en 2 horas. Por tal motivo mejor me di a la tarea de poder grabarlas y que así pues no tengamos ningún inconveniente para poder verlas en el canal de YouTube que ya tenemos destinado, y así pues bueno, podemos verlas las veces que sean necesarias, y si hay alguna duda pues bueno, sin ningún inconveniente podemos hacer la pregunta en el grupo de WhatsApp y pues se las contestaré lo más pronto posible. Aún así no vamos a dejar a un lado las sesiones por Zoom, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir teniendo algunas actividades por ahí relacionadas con la materia y también un poquito de cultura general. Pero bueno, ya me voy a ir un poquito más rápido, ya que la mitad de la presentación pues ya la expliqué por la app. Pero bueno, voy a hacer algunas aportaciones o algunas cosas que me parezcan importantes de notar o recalcar, pues bueno, van a seguir ahí, chicos. Como ya habíamos dicho que el estado de Puebla es uno de los más ricos gastronómicamente hablando. La influencia europea que tiene y de Medio Oriente es impresionante. Hoy se corona como una de las gastronomías más importantes de México, y uno de sus aspectos más importantes es que aún sustenta el uso de ingredientes prehispánicos imprescindibles para la dieta del mexicano, que es el maíz, el frijol y el chile. Y aunque el mole poblano, pues ya habíamos platicado un poquito de él, es una mezcla de una gran cantidad de ingredientes. De hecho, pues proviene de la palabra mulli, que significa muchos. La situación del mole, hay recetas que tienen más de 100 ingredientes para poder realizar el mole. Es uno de los más grandes platillos de la historia mexicana. Yo creo que esta parte de la sinergia o del mestizaje culinario, para ser más exactos, que tenemos con España, nos trajo grandes beneficios gastronómicamente hablando. De otro tipo de beneficios, pues la verdad es que no estaría tan de acuerdo, pero gastronómicamente hablando, México se vio beneficiado con gran cantidad de ingredientes de todo el mundo, y México también aportó gran cantidad de ingredientes al mundo. Al final es una sinergia, como ya les había yo comentado, es un mestizaje del encuentro de dos culturas que no habían tenido contacto. Y pues bueno, dentro de ellos hay una lista interminable de productos que pudiésemos hablar sobre la gastronomía poblana. Recordaban que les había yo comentado que se divide en tres regiones. Estas tres regiones cuentan con similitudes, pero también características muy en específico. Por ahí estuve platicando de las virtudes gastronómicas que tiene la Mixteca poblana y Cuetzalan, que es uno de los pueblos mágicos que tiene el estado de Puebla y que es maravilloso, no solamente en cuanto a arquitectura, tradiciones, principalmente, y desde mi muy particular punto de vista, creo que el gastronómico es uno de los más importantes. Recuerden que por ahí les comenté que tienen tradiciones culinarias, sabores arraigados muy impresionantes, y dentro del aspecto, pues llamémoslo, de empresas, de infraestructura, esta gran cooperativa que existe en Cuetzalan y de la maravilla que ofrece no solo a México. Los ingredientes de Cuetzalan, recuerden que no solamente se distribuyen en México, sino también en el mundo, que es una de las virtudes que tiene el pueblo, que ha tenido en desarrollar con el paso del tiempo. Y que bueno, pues ojalá y la visiten un día, y si no, pues investiguen esto, sepan. Creo que es un gran pilar para poder no copiar, pero basarse en que si tenemos una idea y el trabajo en equipo, pues bueno, nos llevarán a un muy buen puerto,
y este puerto se llama La Superación, y es importante que ustedes también lo desarrollen, más en este tiempo de cambios. Como también lo habíamos comentado, pues otro de los elementos importantes dentro de la cocina poblana es la calidad de los productos que tienen, los olores, los sabores, más allá de la gran calidad de productos que pudiesen tener. Yo creo que los métodos y las técnicas con las que ellos realizan cada plato es impresionante, que sean tan exactos, que sean tan meticulosos, que se pongan a adorar uno a uno los ingredientes para elaborar el mole, a desvenar los chiles, a capearlos, a hacer el relleno, a sazonarlo, a que reduzca, a que todos estos sabores se integren y que al final den un resultado maravilloso en el paladar, y que cuando tú pruebes una cucharada de mole en la boca te deje un sabor y aroma tan penetrante que todas tus papilas gustativas saliven al mismo tiempo para hacer una conjunción en la boca impresionante. Platicábamos sobre los platillos endémicos del estado de Puebla. Uno de ellos eran los chiles en nogada, que como les había comentado en la tarea, que por ahí yo espero que el día de hoy ya estén terminando, que son los platillos de México o los platos de México que tienen acta de nacimiento. Hubo grandes platos que tuvieron gran relevancia en la vida política, económica, gastronómica de México. Uno de ellos es el chile en nogada. Ya les había yo explicado más a detalle cuál es el proceso de un chile en nogada, la tradición, la historia, como la vamos a ver o como la van a ver aquí en la presentación, que también les recuerdo que ya se las envía al grupo de WhatsApp para que la pasen a la libreta, que es importante, para que al final sea una parte de su evaluación debido a la pandemia que está sufriendo México y el mundo. Pero bueno, recuerden que este platillo tiene acta de nacimiento y que obviamente quisieron cimentar o fundamentar o plasmar en el plato los colores de la bandera en agradecimiento al general Agustín de Iturbide y al ejército trigarante. Creo que es uno de los objetivos más importantes de la gastronomía, el poder celebrar, el poder regocijar a alguien con un plato que se hace no solamente por el gusto, sino con una metodología, un procedimiento muy estricto, dando un resultado maravilloso. Yo creo que el ver la imagen de un chile en nogada nos hace recordar, nos hace una remembranza importante, no solamente en el concepto gastronómico, histórico, político, y bueno, al final es una combinación de sentimientos, tradiciones, técnicas culinarias, que al final el resultado en boca es maravilloso. Es por eso que es uno de los platos endémicos del estado de Puebla, y no solamente en Puebla, la verdad es que los chiles en nogada son famosos en todo México, y de hecho hasta a nivel internacional hay muchos personajes fuera de México que llevan esta receta muy en alto en restaurantes mexicanos en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en el lejano oriente. Esta es una de las recetas que, bueno, representa al país mexicano. Un poco complicado conseguir todos los ingredientes, pero no imposible. Hay mexicanos que han buscado la manera de trascender, de llevar productos, de producirlos allá y poder ofrecer un bocado de México fuera de él. Y eso es una actividad que me parece muy loable, muy interesante y muy ambiciosa. El día que tengan la oportunidad de salir, o si es que ya han estado fuera de México, la verdad es que es maravilloso poner el nombre de México en alto, que nos vean como personas diferentes, que al final la ideología que tienen o el pensamiento que tienen sobre el mexicano sea erróneo, y demos una demostración de unos mexicanos que nos sentimos orgullosos y que enaltecemos al país. Otro de los productos de los que estuve hablando en la presentación fue el huitlacoche. Recuerden que para el resto del mundo el huitlacoche es un sinónimo de pérdida porque es un hongo, es la sobrehidratación del maíz. Recuerden que en México es un producto muy preciado, es un producto que nosotros ocupamos desde época prehispánica y en varios platillos
lo consumimos. El procedimiento o el proceso que se le hace a este producto en México, yo creo que todos lo conocemos, y es guisarlo con un poco de cebolla, ajo tal vez. De aromáticos utilizamos el epazote principalmente, unas rodajas de chile verde fresco y sal y pimienta. No hay más. Y en una tortilla, lo que hoy conocemos como quesadilla, es uno de los platos endémicos que se utilizan, no solamente en el estado de Puebla, en todo México lo conocemos, pero yo creo que, les repito, el estado de Puebla le da un significado mucho más importante, poderoso, tradicionalista. No es por demeritar a los demás estados, claro que no, pero yo creo que Puebla tiene un sentido culinario mucho más arraigado, mucho más fuerte. Digo, es solamente una cuestión personal, no lo estoy afirmando. Al final del día, cada uno de ustedes que ha tenido también la oportunidad de viajar a diferentes estados, pues bueno, tendrá diferentes experiencias y diferentes perspectivas de lo que sucede gastronómicamente en todo México. Pero bueno, en comparativa con algún producto, pues por ahí encontramos una redacción que, pues bueno, su sabor se compara con las trufas negras, que son originales, oriundas de Europa, que también tienen por ahí ciertas características muy específicas, desde cómo se encuentran en el bosque, el animal que las encuentra, y bueno, hoy hay un proceso impresionante sobre este producto. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema, ni mucho menos de nuestro Puebla, nuestra Puebla, que es un representante digno de México ante el mundo. Vamos a hablar un poco del mole poblano, que también ya lo habíamos comentado, pero nunca está de más volver a tocar el tema. Fue creado por Sor Andrea de la Asunción del convento de Santa Rosa durante el siglo XVII, y dicen que se usó más de 100 ingredientes. Bueno, como les comentaba, la unión de todos estos ingredientes crean una salsa tan maravillosa, semilíquida, con una densidad agradable, que en conjunción con elementos muy importantes como lo es el guajolote, el arroz, en boca producen una sensación exquisita para el mexicano. De hecho, ya hay en México muchas ferias relacionadas con el mole, que es el producto base, y de ahí se desprenden muchísimas más recetas. No solamente está el mole con pollo, las enchiladas, bueno, unas infinidad de productos que ya podemos encontrar en la gastronomía mexicana. De hecho, ya hay hasta diversificaciones un poco más contemporáneas y vanguardistas de construcciones de mole, que la verdad es muy complicado poder lograr una deconstrucción de todos estos elementos, y que al juntarlos en boca, pues bueno, te da este sabor tradicional. Es complicado, es una de las deconstrucciones desde mi muy particular punto de vista más complicadas, pero bueno, es un buen reto para los gastrónomos. Y bueno, se han hecho algunas diversificaciones, algunos moles dulces, algunos moles de frutas, pero bueno, todo basado en esta deliciosa salsa que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de los mexicanos. Por ahí tiene características importantes, productos que sobresalen sobre los otros. El uso del chocolate en una salsa, pues es algo diferente, que al final llega a enriquecer, dando unas notas dulces al producto, lo cual agradece el paladar para bajar un poco el picor de los chiles. Y bueno, todas aquellas especias que hacen que tenga cuerpo, que tenga esos aromas tan penetrados el mole, hacen que les repito, sea una salsa maravillosa que valga la pena renombrar. Ya no voy a extenderme más porque, les repito, ya habíamos hablado del tema. La vez pasada nos quedamos hablando del mole de caderas, que es uno de los platillos más endémicos también del estado de Puebla. Perdón por estar reiterando que son de los platillos más endémicos o más tradicionalistas o más importantes, pero en verdad es complicado hablar sobre la gastronomía poblana, ya que al final del día pues es muy rica, y hablar de algo que te apasiona pues es interesante, y te hace que
que surjan emociones en ti al hablar de este tipo de platos, y más cuando hemos tenido la oportunidad de probarlos, y de probarlos en regiones o en lugares donde se preparan de una manera muy tradicional, siguiendo y dando prioridad a las técnicas ancestrales y cuidando cada uno de los ingredientes que colaboran para lograr al final una maravillosa unión de productos para un gran platillo. Ya les había platicado que es originario de Tehuacán y la proteína que se utiliza es el chivo. Y se utilizan 4 chiles: el guajillo, el costeño, el serrano y el cuicateco. Lleva tomate, jitomate, ajo, cebolla y guajes. Y la hierba aromática que utilizan es el cilantro y las hojas de aguacate, que desde mi muy particular punto de vista, las hojas de aguacate en casi todos los platos dan un aroma y una profundidad muy importante, no solamente en los caldos, también con los frijoles funciona muy bien para hacer el asiento de las tlayudas en el estado de Oaxaca. Creo que es una conjunción en boca muy importante. Y tradicionalmente lo hacen de chivo. Ya ha cambiado un poquito y pues bueno, no siempre se hace de chivo, también se ocupa carne de res para poder hacerlo, pero tradicionalmente el producto o la proteína que se debe utilizar es el chivo. Vamos a hablar un poquito de este pequeño aperitivo llamado tlacoyo, que va a ser uno de los productos que vamos a encontrar en diferentes estados, y van a hablar de ellos también en las otras materias que tienen de cocina tradicional. No solamente es endémico del estado de Puebla, o no solamente es oriundo del estado de Puebla, se utiliza en todo México. Su nombre significa bocado del corazón. Es importante entender que la conjunción de la masa después de la nixtamalización, cuando hacemos un buen proceso de nixtamalización, el poder integrar en esa pequeña porción de masa alguna molienda de alguna semilla o algún producto ya hoy más modernos, ¿no? Ya hay hasta de chicharrón, de requesón, pero tradicionalmente, si recuerdan en sus clases de cocina prehispánica, por ahí hicieron puñetes de papa, que bueno, eran rellenados precisamente con un poco de papa sazonada con cebolla, y pues bueno, con un poquito de aceite de chía para darle un poco más, evaporar un poco el líquido, concentrar un poco más la consistencia de la papa y poderle darle forma al puñete. Y pues bueno, tradicionalmente en Puebla los tlacoyos son de masa azul, que recuerden que el maíz azul es uno de los más reconocidos y valorados dentro de México, y desgraciadamente hoy en México se están perdiendo muchísimas variedades de maíz porque le damos poco uso. Hoy el maíz transgénico y el maíz amarillo han inundado el mercado y solamente consumimos este. Por ahí encontraremos maíz azul los días festivos, los días domingos o en alguna región en específica de México, pero ya no es de un uso común. Ya es complicado que tú vayas a la tortillería de tu colonia, de tu calle, y encuentres tortillas de masa azul todos los días. Todavía la hay por ahí en la Ciudad de México, en el molino del dueño de Pujol, de Enrique Olvera. Todavía hace diferentes variedades con diferentes moliendas de maíz, y te da unas tortillas que para mi gusto son muy buenas, que no se encuentran en todas las tortillerías de México, o por lo menos de la Ciudad de México, ¿no? Y la verdad es que está dando un producto que vale mucho la pena. Otro de los platillos tradicionales del estado de Puebla son las chalupas. Son a base de maíz. Se cuenta que fueron creadas en 1890 por una cocinera llamada Francisca Hernández. Y recuerden que siempre que hay una situación de creación, de invención, de pensar o decir quién fue el creador, al principio pues es complicado poder determinar. Ya hoy en día pues es muy fácil, ¿no? Ya
la tecnología, los procesos, la administración, pues hace que esta situación de hechos históricos, pues bueno, se vaya cimentando con mucha más fuerza. Pero en la antigüedad no era tan marcado, era un poco complicado. Por ahí otro de los grandes platillos que tuvieron ciertas diferencias o ciertas peleas por, por ver quién fue el creador del producto, pues está la pasta hojaldre, está por ahí también el pastel Sacher o Saja. Hubo grandes disputas y pues bueno, también en Puebla y en México no nos podíamos quedar atrás, ya que por ahí decían que quien había sido quien la inventó, lo desarrolló, lo preparó por primera vez, pues había sido una persona que se llamaba Severina Méndez, mientras que cocinaba en la casa de su tía, donde trabajaba en Puebla, que al final, le repito, estas historias nutren de sabor, de tradición, las, la gastronomía. Entonces es interesante, al final las chalupas son estas pequeñas como pellizcadas a base de alguna salsa, algún mole, algún salsa roja o salsa verde. Se decoran tradicionalmente con pollo, queso y cebolla. Yo creo que todos hemos consumido alguna vez algunas chalupas, ojalá de una manera muy tradicional. Les repito, ya en la Ciudad de México y en la zona conurbada o en la zona metropolitana, ya es complicado encontrar este tipo de procesos de forma tradicional y muy bien hecha como lo pudieses encontrar en estados como Puebla o en regiones, en alguna región de algún estado que hagan todo el proceso del maíz, desde cosecharlo, desgranarlo, nixtamalizarlo, molerlo, sazonarlo, hacer la tortilla y bueno, los frijoles sería lo mismo, las salsas también desde abajo, como decimos en cocina. Es impresionante cómo ha evolucionado. En algunos aspectos para bien y en algunos aspectos para mal, desgraciadamente. Otro de los platos tradicionales son las enfrijoladas, que son un plato típico de Puebla que se prepara en muchas versiones. Se trata de una receta base con tortilla, una salsa a base de frijoles y hoy en día hay diferentes variedades. Hay personas que tradicionalmente no se rellenaban de nada. Recuerden que este tipo de platillos pues eran para la gente pobre, solamente eran las tortillas fritas en manteca. Después de freírlas en la manteca, se bañaban o se metían en la salsa de frijol, se doblaban, se ponía un poco de crema y un poco de queso fresco y eso era todo. Hoy en día ya hay gente que la rellena de pollo, de huevo, de chorizo, de queso panela, bueno, una infinidad de variedades que ya existen. Hasta recordemos que existen la variedad y la técnica de Belinda. Por ahí se hizo viral el uso de, bueno, la técnica que desarrolló para hacer su receta de enfrijoladas. Pero bueno, cada quien tiene una forma de prepararlas. Pero tradicionalmente, como les platiqué, ese era el producto final. Hoy en día pues ya le ponen diferentes guarniciones, aguacate, crema, además crema ácida, quesos ya de diferentes calidades, queso chihuahua, manchego. Bueno, ya hay una gran variedad y una diversificación del plato. Al final no se podía quedar atrás, pero tradicionalmente, pues bueno, solamente se servía así. Los tacos árabes, esto es un dato cultural. Ya pudiésemos decir que Puebla lo adoptó. Realmente por ahí les voy a mandar el link de un video de cómo llegaron los tacos árabes a Puebla. Por ahí, de hecho, en un documental de Netflix, que la verdad es que me parece muy interesante. Deberían de verlo si es que no lo han visto, y si es que lo han visto, pues bueno, me darán la razón. Por ahí hablan del taco de pastor. Y es dato cultural porque, pues bueno, este platillo no es completamente mexicano, es oriundo de las familias libanesas que llegaron a México para huir de los conflictos que había en su país entre los años 20 y los años 30. Pero, ¿qué creen? Que la verdad es algo maravilloso ir a Puebla y comer un taco árabe. Digo, ya hay quien defenderá cada una de las taquerías
tradicionales y ancestrales que existen en Puebla, pero en lo personal a mí me encantan, y cada vez que voy a Puebla pues no pierdo la oportunidad de por lo menos comerme dos, y un consomé un caldo de camarón. Para mí es como una parada obligatoria, y si no lo haces, pues entonces no fuiste a Puebla. Bueno, ese es mi muy particular punto de vista. Y bueno, los tacos árabes consisten en rellenar una tortilla o pan pita con carne de cerdo condimentada con cebolla, orégano, y su gusto, pues bueno, va variando dependiendo de qué tan cocida quieran la carne. Hay personas que lo piden que lo pongan en la plancha, que esté más dorada. Y bueno, algunos otros la cocinan con gas, otros todavía utilizan el carbón. Algunos le ponen diferentes especias. Hay algunas taquerías que ya te ponen hasta cilantro y cebolla. Tradicionalmente se acompaña con una salsa hecha a base de chipotle, el adobo del chipotle, acompañado con la carne, la caramelización de mallar que se activa con el fuego directo sobre la carne. Es maravilloso el sabor, el sabor de cómo se reproduce el azúcar, cómo se desdoblan todas estas reacciones químicas en la boca, pues bueno, hasta hacen salivar a uno. Pero la verdad es que les recomiendo mucho. Esto es un dato cultural bien interesante, gastronómicamente hablando, muchachos. El día que puedan ir, o si ya han ido a Puebla y prueben los tacos, no quiero recomendarles un lugar porque a lo mejor ustedes son de por allá o son expertos, y pues bueno, al final cada quien tiene o toma la decisión de dónde ir a comer un taco árabe, que les repito, es maravilloso desde un aspecto gastronómico y culinario, el poder descubrir sabores nuevos. Tradicionalmente no se hacían con carne de cerdo, tradicionalmente se hacían con cordero. Entonces, pues bueno, llegan a México y los empiezan a tropicalizar, y pues bueno, el uso del cerdo aquí era mucho más conocido, entonces por eso es que hoy se hacen con carne de cerdo. Pero les recomiendo muchísimo que los prueben. Otro de los platillos que en verdad tienes que probarlos alguna vez en tu vida son las semitas poblanas. Creo que es uno de los platillos que tiene más tradición, mayor gusto por los poblanos, y no solamente en Puebla, es conocido en todo México. Las semitas poblanas son reconocidas no solamente a nivel nacional e internacional. De hecho, los puestos que son de semitas en México son muy famosos y muy conocidos. La mayoría de los mexicanos se regocija al probar este tipo de productos. Y nos dice, durante la colonia, Puebla pagaba parte de sus tributos a la corona española, con toneladas de pan, lo cual servía para alimentar a las tripulaciones de alta mar. Entre el cargamento estaba la semita, que es redonda, crujiente y recubierta con semillas de ajonjolí. Su nombre recuerda al de las semitas, un pan sin levadura, típico de la población sefardita radicada en España desde la época del Imperio Romano. Las semitas poblanas se preparan con muchos rellenos, como milanesa de res, pollo y jamón ahumado. Procedes a rellenar las semitas con una milanesa, queso Oaxaca o quesillo y aguacate rebanado. Agregas ruedas de cebolla, hojas de pápalo o culantro, debe ser pápalo, chicos. Aderezas con sal, aceite de oliva y las sirves con salsa roja o chile chipotle. Otro de los aspectos culinarios importantes de la época es que tradicionalmente, como Puebla tiene gran influencia de Veracruz, en muchos lugares donde venden semitas en Puebla los acompañan con chiles chipotles, pero dulces, y esta característica es del estado de Veracruz, que por ahí ya lo van a checar en alguna otra de sus materias de cocina tradicional. ¿Por qué la historia de este chile? Tradicionalmente la milanesa que se pone dentro de la semita es de cerdo, no es de res. La cantidad que se le pone de quesillo, de aguacate y de pápalo es desmedida. Es una porción muy vasta para que el paladar sienta el crujir del pan, lo grasoso y el sabor de la proteína, por ahí el lácteo del queso, la grasa del aguacate y la frescura del pápalo en boca invade todo el paladar con una cantidad impresionante de sabores. Tradicionalmente, pues bueno,
ya lo pudieses acompañar con un refresco de manzana muy tradicional del estado de Puebla o con la bebida que tú prefieras, pero es uno de los platillos que no debes de dejar de probar. Y ya hay variedades para las personas que no les gusta este sabor, pues bueno, ya también las hacen de jamón o también las pueden encontrar de pollo. Al final son diversificaciones del platillo tradicional. Una de las características importantes del pan es que es una masa de fuerza, no es un pan fino, no lleva huevo, no lleva mantequilla, no lleva una materia grasa fina, realmente es una masa de fuerza, es similar al bolillo o a la baguette, solamente lo distintivo es la forma, y que se decora con semillas de ajonjolí. Otro de los platos tradicionales son los molotes. Se dice que los molotes nacieron en el siglo XIX, en manos de una cocinera que se los preparó a unos arrieros que iban de paso a la población de Jicotepec. Se trata pues de uno de los platillos originarios de Puebla. Los hacen con tortillas y 3 tipos de quesos mexicanos. Para preparar los molotes hacen las tortillas con masa a base de harina de maíz y de trigo. Les agregas manteca, sal, aún sin cocerlas, rellenas con trozos de quesillo o queso Oaxaca, queso manchego y queso fresco. Las fríes en abundante aceite y después las sirves en un plato. Por último las bañas las tortillas con crema ácida, salsa verde o roja. Este tipo de platillo la verdad es que a mí me encanta. La primera vez que yo tuve la oportunidad de degustarlo en boca fue maravilloso. La parte de la fritura externa en combinación con el relleno de los quesos, un poco salado, un poco ácido, y luego encima la crema, la salsa, la acidez que brindan en boca es uno de los platos más ricos y sencillos, tradicionales, pudiésemos decir garnachero o platillos muy típicos de la calle, pero muy ricos. Y tuve la oportunidad de probarlos en las calles de Puebla, con una señora que llegó a ponerse, traía 2 bolsas enormes de mandado cargando y en su espalda traía un anafre, que son cosas que vemos en provincia y que son maravillosos. La señora puso un pequeño banquito, se sentó, colocó su anafre, su comal, su aceite, de las bolsas empezó a sacar unos chales. En México bueno, yo los conozco como chales, que son porciones de tela tejidas y muy coloridas. Los puso en la banqueta, colocó algunos productos como guayabas, como limones, algunos chiles, sacó pequeños toppers con diferentes guisados, entre ellos chile relleno, huevo duro, arroz, y dentro de ellos venían los molotes, que los traía solamente formados y los iba friendo al momento conforme se los pedías. Ese día tenía yo planeado ir a comer a un restaurante muy, muy famoso del estado de Puebla, pero la verdad es que me quedé sorprendido con el sazón, el sabor que tuvo la señora. Solamente iba a probar uno porque, les repito, ya teníamos una comida pactada, y pues la verdad es que no pude, terminé comiéndome 4 y probando algunos otros de sus platillos y comprando chiles y comprando aguacate y comprando una infinidad, que yo creo que es uno de los aspectos gastronómicos que todos nosotros debemos desarrollar: el amor por el producto o por el consumo local, más allá de engrandecer aquellas grandes cadenas como lo son Costco, Walmart, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, el consumo por los productos locales, oriundos, orgánicos de nuestras poblaciones indígenas o que están alrededor de la Ciudad de México es maravilloso. Es maravilloso, creo que nos engrandece como personas y como mexicanos al elegir y preferir el producto nacional sobre el extranjero. Y en verdad un sabor inigualable, muchachos. Yo creo que a la altura de grandes restaurantes o grandes chefs con procesos, técnicas y educación muy privilegiada, la señora tenía una sazón impresionante. Otro de los platillos muy tradicionales son las rajas poblanas, valga la redundancia del nombre. Existen diferentes variedades de recetas, pero bueno, uno de los aspectos principales es que lleve chile poblano, que
que al final del día pues le da el nombre al plato y también referencia al estado. Y pues al final la mezcla o la conjunción con algunos elementos básicos como los granos de elote, la cebolla caramelizada y la crema ácida hace que sea un platillo delicioso para aquellas personas que no quieren consumir alguna proteína animal. Es maravilloso el sabor cuando tú sazonas, desvenas el chile, el tatemarlo, quitar todo el excedente de lo quemado del chile, poder desvenarlo, poder realizar las rajas, sazonar, acitronar la cebolla en un poco de aceite o mantequilla para aquellas personas que busquen un sabor mucho más rebuscado. Colocar la crema, sazonarla, los granos de elote que sean frescos, y colocar las rajas y después colocar este producto perfectamente bien sazonado sobre una tortilla caliente, creo que es uno de los platos más tradicionales y más ricos que pudiésemos comer cuando son bien sazonados. Aparte el trabajo que conlleva el poder prepararlo es bastante arduo, y es por eso que es uno de los platillos que por ahí, si nos damos la vuelta a un puesto de tacos de guisado, seguramente saldrá sobre platillos como el suadero, como la carne de las milanesas o todo este tipo de platillos también muy comunes, pero las rajas poblanas tienen por ahí un lugar muy, muy, muy reconocido debido al proceso y también al sabor que ofrecen al final de probarlo. Otro de los platillos que son tradicionales pues es el pambazo. Por ahí van a encontrar diferentes historias, diferentes influencias que tiene el platillo. Tiene una conjunción de sabores que para mí es muy importante. El adobo que se le coloca al pan, la combinación entre la grasa de la longaniza, el sabor de la papa, la frescura de la lechuga, la acidez de la crema, el queso, en boca creo que es una combinación muy buena. Y bueno, los pambazos son un aperitivo tradicional mexicano que preparan siguiendo distintas recetas, dependiendo de la región del país donde te encuentres. Recuerden, cada uno va a utilizar los métodos o técnicas o productos, pero básicamente vamos a respetar. Hoy en día ya hay una diferente o una gran diversidad. Hay quienes los rellenan de suadero, de pollo, de costilla y bueno, una infinidad de variedades que se desvían, no por ser malas. Al final del día se encuentra una forma diferente de poder presentar el plato. Su nombre proviene del llamado pan vaso, que se hacía en la época virreinal a partir de los restos de las harinas de trigo dañado o de baja calidad, de allí su origen popular. Este tipo de platillos, pues al final del día, este tipo de pan era hecho para la gente pobre o con los restos de los granos de trigo que se rompían y que ya no eran de primera calidad, pues al final del día representaban o bueno, se utilizaban para no desperdiciar el producto y eran para la gente pobre o la clase baja. Que yo creo que todos hemos probado un pambazo en alguna parte de la República o aquí en la Ciudad de México. Bueno, es uno de los platillos que más encuentras en cada esquina y uno de los platos que casi en todas las familias el 15 de septiembre para celebrar la independencia de México, pues bueno, creo que por ahí los consumimos en casa también. Otro de los platillos que encontré que me pareció muy interesante antes de pasar a las bebidas eran las enchiladas de pipián. Estas enchiladas se preparan en honor a... Y aparte no solamente por lo interesante de los ingredientes, sino también lo interesante de la historia que tiene el plato. Las enchiladas de pipián se preparan en honor a San Sebastián Mártir. Recuerden que los españoles nos traen la religión católica y pues bueno, de ahí nuestra creencia hacia el catolicismo implantado por los españoles. Se trata de uno de los platillos más populares de Puebla. La salsa de pipián surgió luego de la plaga que atacó a la ciudad
entre los siglos XVIII y XIX, como se atribuyó a San Sebastián Mártir el fin de dicha enfermedad. Se creó la costumbre de preparar esta receta los días 20 de enero en honor al Santo Milagroso. Las recetas de estas enchiladas consisten en tostar las semillas de pipián y el chile serrano, y que les han quitado el tallo y las venas. Después licúas esta mezcla con agua y sal y la cocinas con un poco de manteca. Aparte fríes las tortillas, luego las remojas en la salsa, las doblas por la mitad y las acomodas en un plato al lado del acompañante que prefieras. Me pareció interesante la receta, como les comentaba, la forma en cómo celebraban o cómo celebra en México esta parte de regocijar de alguna victoria, de algún triunfo, de algún milagro, y es con alimento. Y eso es maravilloso porque al final recuerden que la palabra restaurante viene del vocablo de restaurar, de restaurar el cuerpo, porque el alimento restaura el cuerpo y muchos dicen que también el alma. Pero esta parte de celebrar un hecho histórico, como les comentaba, o de creencia religiosa con alimentos, creo que es uno de los hechos más importantes dentro de la vida. El poder consumir un alimento en casa con la familia te da una satisfacción impresionante. El salir con amigos a un restaurante, a una plaza, a un estado diferente y poder compartir la mesa independientemente del platillo que sea, pues es maravilloso. Y bueno, también el pipián en México es uno de los platillos más tradicionales con mayor historia y mayores procesos, ya que si no haces un buen proceso de preparación, un buen equilibrio entre los ingredientes, pues el resultado será caótico, ya que el mole estará crudo, o le faltará o estará muy picoso, bueno, una gran variedad de cosas negativas que pudiesen pasar. Pasando ya a las bebidas que en el estado de Puebla son muchas, la verdad es que me costó bastante trabajo definir cuáles eran las más emblemáticas. Pues bueno, una de las más importantes o más renombradas en el estado de Puebla es el licor de pasa, que de hecho es muy famoso y pues bueno, La Pasita es es un lugar que debes de visitar. Yo podría decir que es una cantina. Es una cantina, está ubicada en el barrio de Los Sapos, al centro de Puebla. Un licor de uvas que se sirve acompañado con un trocito de queso de cabra y dentro una uva pasa que te dejará encantado. Este lugar tiene una tradición tan importante ahorita que están transcribiendo la presentación y colocando algunos hechos históricos importantes. Yo espero que se den a la tarea de investigar un poco más. De hecho hay hasta procesos. Yo he tenido también la oportunidad de estar ahí varias veces, no porque sea borracho, muchachos, pero la verdad es que también es una parada obligatoria para todos los gastrónomos, independientemente que nos dediquemos al área de la coctelería o de la enología. Pues bueno, es una parada obligatoria de probar. Se dice o se cuenta por ahí en la historia que el dueño de La Pasita, que es el que está ahí en la imagen, pues no les dejó la receta a sus hijos, que se fue con la receta. Y pues bueno, al final del día, hoy La Pasita sigue vendiendo licor. Se dice que unos años atrás el licor era increíble, el resultado era maravilloso. Y este pequeño trozo de queso de cabra con La Pasita dentro del caballito y el licor es una cosa exquisita. No solamente hay de pasa, hay de una infinidad ya de sabores que han ido desarrollando con el paso del tiempo, pero el endémico y el tradicional es el de La Pasita. Y de hecho hay una bebida que por ahí se llama el Cuantas Cuadras, que no solamente es tradicional de aquí, ya hay muchos bares y lugares que la preparan, y conforme el número de cuadras que tú vayas a caminar, regreso a tu hotel o regreso a tu casa, pues es con el nivel de alcohol o de grados de alcohol que le colocan para que la puedas consumir. Muy famoso, la verdad es que se los recomiendo mucho, que alguna vez cuando vayan al estado de Puebla pues puedan consumir un licor de pasas. Y tradicional, La Pasita es de las más tradicionales del estado de Puebla. El rompope es otro de los productos
que son muy tradicionales y una de las bebidas que más conocemos, no solo del estado, sino de México. Los conventos de la época colonial tuvieron un papel importante en el desarrollo de la cocina poblana. De estos recintos dedicados a la adoración y el rezo, también surgieron platos y bebidas tradicionales de Puebla como el rompope. Se cree que el rompope nació en el convento de Santa Clara en el siglo XVII. Para prepararlo de manera artesanal, pones a cocinar leche, azúcar y vainilla. Aromatizas con canela en rama, aparte bates yemas de huevo, las viertes en la leche y cuando la mezcla se espesa, la retiras del fuego. Enseguida la cuelas y le pones el ron. Por último la llevas a enfriar a la nevera. Los poblanos acostumbraban beber el rompope en las temporadas de frío y una vez que las monjas clarisas hicieron pública su preparación, la bebida se hizo indispensable en las fiestas navideñas. Bueno, aquí les coloco los puntos importantes del proceso de elaboración, quién lo inventó, por qué se hizo famoso, en qué época del año, y pues bueno, el rompope de Puebla es uno de los más famosos y más ricos, y al final pues se los recomiendo muchísimo, que yo creo que por ahí ya también lo hemos degustado en alguna ocasión por ahí en casa. Otra de las bebidas más consumida en la Navidad poblana pues es la sidra, que es una bebida alcohólica a base de manzanas, cuyo bajo grado alcohólico varía entre 3 y el 8%. Se cree que era conocida por los antiguos egipcios y otros pueblos del Medio Oriente. La mayor producción de sidra en México se concentra en Puebla y específicamente en las ciudades de Huejotzingo y Zacatlán de las Manzanas. Por eso se llama así el pueblo, Zacatlán de las Manzanas, porque tienen gran cultivo del producto y es por eso que realizan la sidra. Muy interesante, también por ahí realizamos un viaje con alumnos del Tecnológico, fuimos a una casa de sidra, muy rico, la verdad es que ya hay sidras de diferentes sabores de diferentes frutas que la verdad es que te dejan un sabor, el carbonatado en boca, es muy interesante. Por ahí aprendimos datos importantes, que también la sidra se debe dejar oxigenar, que hay que escanciarla, que es este proceso, pues pudiésemos llevarlo a la parte de la vitivinicultura, y el decantar el vino es lo mismo que escanciar la sidra para este producto. Entonces, por ahí hay datos culturales bien interesantes que por ahí les sugiero que lo chequen en internet, en Google, en su buscador preferido, y que al final pues pudiésemos nutrir, y que también un día que vayan a Puebla pues se compren una sidrita para acompañar los alimentos, que en verdad les repito, es muy interesante. El atole de Joco, fíjate que esta receta me pareció muy característica, la forma de cómo se prepara y cómo se acompaña, me pareció extremadamente interesante. El atole de Joco o atole agrio es una de las bebidas originarias de Puebla con tradición prehispánica. Si bien el atole es común en todo el continente, se prepara con maíz negro y el proceso dura hasta 8 días, inclusive hay quienes lo dejan fermentando el maíz por un mes. Es bien interesante el proceso de este tipo de atole. En las recetas, o la que me pareció mucho más coherente, mueles el maíz que has hecho, que has dejado remojar varios días. La masa resultante la colocas en agua en un recipiente tapado y lo dejas fermentar al sol por varios días más. Este proceso el maíz adquiere el tono rosado y el gusto agrio característico del atole de Joco. Para iniciar la preparación, tomas una parte del líquido y dejas la masa asentada. Lo llevas a fuego en una olla de barro alta por varias horas, dependiendo de la cantidad. Después ciernes la masa de maíz restante. Viertes el líquido resultante en la cocción. Sigues removiendo hasta que espese. Por último agregas azúcar y dejas reposar. El atole se remueve con un otañe o caña de maíz. Se sirve en un plato hondo con frijoles negros y se sirve
y se come frío en épocas calientes. Me parece impresionante. Yo la verdad es que nunca he tenido la oportunidad, perdón por la ignorancia, pero de probarlo. Sería mentirle si dijera que tiene un regusto o notas o aromas, porque la verdad es que nunca lo he probado, nunca he tenido la oportunidad. Por eso lo puse, porque al final espero despertarles un poco de inquietud sobre el proceso y que a lo mejor regresando después de esta pandemia podamos elaborarlo esperando que el resultado sea el mejor posible. Y la verdad es que me parece muy interesante, ya que los fermentos en México no son tan usados como lo fueron en Europa y en Medio Oriente y obviamente en el Lejano Oriente, pero me parece muy interesante cómo el fermento y después la cocción y la evaporación del líquido resultante del producto den como resultado. Y la guarnición, que lo acompañan con frijoles negros, me parece increíble. Y el color que toma después del fermento también me parece algo muy curioso gastronómicamente hablando. Hay que entender la parte química de lo que sucede en la fermentación, del por qué el cambio de color y por qué se acompaña con frijoles negros. La combinación de entre el maíz y el frijol, pues bueno, la tenemos muy bien marcada en boca, pero en este tipo de preparaciones yo creo que sería un muy buen descubrimiento al paladar y a la memoria gastronómica que podamos hacer, chicos. Bueno, vamos a hablar un poquito de, ya para ir cerrando esta presentación y que puedan ustedes verla en el canal de YouTube, hablar un poquito de los postres que también son muy conocidos en el estado de Puebla. Los postres y los dulces del estado de Puebla son un tema para tratar y pudiésemos hablar de él, yo estoy seguro que semanas, pero bueno, uno de los dulces más típicos son las tortitas de Santa Clara. De hecho, si ustedes van al estado de Puebla, perdón por hacer este paréntesis, van a encontrar por ahí que si se dan la vuelta en el turibús en el que van en el centro de la ciudad, van a encontrar una calle repleta de dulcerías típicos, de dulces típicos de Puebla, que es impresionante los colores, los sabores, las formas, los aromas. En verdad, la dulcería tradicional mexicana es un arte que no cualquiera puede dominar. En verdad es un arte. Yo cuando fui me quedé sorprendido y la verdad admirado de todo el trabajo que hacen nuestros vecinos del estado de Puebla. Y bueno, gracias a las preparaciones de las monjas clarisas, hoy se puede disfrutar de las especialidades poblanas, que datan del siglo XVII. Entre el legado de recetas dulces están las tortitas de Santa Clara, cuyo nombre viene del convento de dichas religiosas. Para este postre haces una masa a base de harina de trigo, agua, azúcar, manteca. También agregas huevos y bicarbonato. El relleno lo haces con semillas de calabaza, que esto es lo que me pareció más importante. El utilizar la semilla de calabaza para postres es algo que para mí, en lo personal, cuando lo probé, dije, wow, porque muchas veces, pues bueno, no es utilizado para este tipo de situaciones, pero creo que es un sabor muy interesante que debemos de probar todos. Y pues bueno, estas se dejan en remojo un día anterior, les quitas las capas verdes, en un metate las mueles finamente, aparte preparas un caramelo, agregas las semillas de calabaza ya peladas y molidas, retiras del fuego, dejas refrescar un poco y le pones leche, luego sigues batiendo y cuando adquiere viscosidad está listo para rellenar estas deliciosas galletas, que en verdad se las recomiendo mucho. Y bueno, ya hay hasta diferentes formas, hay formas de corazón, cuadradas, etcétera. Tradicionalmente son redondas, tienen esta forma o estos pequeños pliegues que seguramente se harán con un tenedor y o con un cortador ya en específico y el relleno que va en el centro. Pero les repito, si pudiesen checar en internet, ya hay diferentes formas. Vamos a hablar un poquito de los camotes, que si bien China hoy es el mayor productor mundial de camote, este tubérculo es originario de México, Centroamérica y Suramérica. Inclusive la palabra camote viene del náhuatl, camotl, y en estas regiones es usado en platos salados y sobre todo dulces como las frutas cristalizadas y las compotas. En torno al origen de este postre existen varias leyendas, algunas relacionadas con la cocina de los conventos,
pero lo seguro es que forma parte de la tradición culinaria poblana. Fíjense que en este punto me pareció bien interesante colocar por qué China hoy es el mayor productor de camote a nivel mundial. Hoy no solamente importamos camote para poder cubrir la necesidad del consumo en México. Otro de los aspectos que estamos importando y que la verdad es que yo al estudiarlo y al poder indagar un poco, y en verdad los invito a que lo hagan, nos va a abrir los ojos y nos vamos a quedar con la cara de what. Otro de los productos que importa Puebla, porque en Puebla no es autosuficiente para poder producir el camote para el dulce que vende, es no en Puebla, sino en todo México, es que hoy importamos cempasúchil. Imagínense esta flor tan tradicional del mexicano y que se usa en esta fiesta tradicional llamada o denominada Día de Muertos. Pues hoy ya no producimos el cempasúchil necesario, hoy lo importamos. Y entonces por ahí les voy a dejar como esta nota curiosa de dónde se está importando el cempasúchil que consumimos para esta época tan importante. Se los dejo de tarea para que lo hagamos, es un dato cultural importante, y que vean todos los productos que no somos autosuficientes de producir, pero que sí consumimos en gran cantidad. Para mí se me hizo muy interesante el poder ir descubriendo cuántos productos que creemos muy mexicanos que ni siquiera los producimos nosotros. Y bueno, pues aquí les coloqué una imagen. Tradicionalmente, pues bueno, los dulces de camote que encontramos sobre la carretera o en algunas dulcerías tradicionales, pues es el que tenemos o que estoy señalando aquí. Hay otro tipo de camotes que es el camote entero, que se mete en este carrito, que se va cociendo a vapor lentamente y que los mantiene caliente, y que después de cierto tiempo libera la presión girando esta manija el vendedor de los camotes, y con ese silbido tradicional pues nos anuncia que va camino a nuestra casa para que podamos degustar. Tradicionalmente se saca el camote, se parte en dos y se le coloca un poco de leche condensada. Ya hay otras personas que le colocan una infinidad de productos para acompañarlo, pero tradicionalmente es con leche condensada. Muy tradicional, ya casi no hay en México, ya casi no hay. Yo recuerdo cuando era más joven que por la casa de ustedes, aquí en el municipio de Chimalhuacán, pues seguía pasando, y todavía mi familia era alguna de las pocas que compraban, pero tiene años, chicos, que ya no he visto, ni siquiera en el estado de Puebla he podido encontrar este tipo de vendedores. No he tenido la suerte, tal vez no he estado en el lugar específico, pero por ejemplo aquí en el municipio ya han encontrado. En la Ciudad de México pues mucho menos. Tal vez por ahí, si alguien sabe, pues pásenos el dato. Pero era una de las tradiciones mexicanas que hoy en día se está perdiendo lamentablemente. Y por último vamos a hablar del jamoncillo. Se prepara con semillas de calabaza, que es otro de los usos importantes que encontré para la semilla de calabaza y que me pareció interesante. El jamoncillo es un postre típico mexicano preparado a base de leche, azúcar y alguna semilla como pepitas, nuez, piñones, entre otras. Por lo general se presenta en forma de barra. Lo consigues en muchas regiones del país, con pequeñas variantes como la semilla que le agregan. En Puebla acostumbran a hacerlos con pepitas también, son conocidas como pipián o semillas de calabaza. Este dulce me parece bien interesante, todavía se sigue vendiendo, que les voy a hacer un dato cultural. Este es el del lado derecho, este es el macarrón mexicano, así se le conoce. Si tú vas al mercado de dulces de la Merced, del viejo mercado de la Merced, pues los conocerás o los encontrarás como los macarrones mexicanos, no como los macarrones franceses que conocemos por ahí, que son a base de clara de huevo, azúcar glass, harina, un merengue, y bueno, que también tiene una tradición e historia muy importante dentro de la cocina europea. Pero nosotros también contamos con un macarrón, y es este tipo de dulce. La única situación que le encuentro al dulce mexicano ahí es por la cantidad tan alta que tiene de endulzantes, de azúcar en específico, y que al final del día es preocupante porque hoy en día el mexicano pues padece de grandes enfermedades como la obesidad, la hipertensión,
la diabetes, diferentes tipos de diabetes, y pues bueno, al final ya no es tan recomendable gran cantidad de azúcar, ya que el cuerpo no lo puede procesar de la manera que se pudiese. Pero si en alguna ocasión tienen la oportunidad, pruébenlo. Es una situación cultural y que al final tenemos como una obligación como mexicanos consumir el producto local y nacional. Y en verdad, chicos, apoyen a su mercado local. Apoyen a los productores mexicanos, a los productos 100% nacionales, no por demeritar al extranjero. La verdad es que el producto extranjero es maravilloso también. El conocer, el probar nuevos sabores, colores, texturas, procesos, es impresionante, es maravilloso. Pero antes de hacer eso también tenemos que conocer nuestra cultura mexicana. Entonces, pues bueno, hasta aquí para hablar en general de las características gastronómicas de los platillos, de las regiones, del estado de Puebla. Espero que les haya quedado claro. Y si no, pues con gusto se los aclaro si hay alguna duda en alguna diapositiva que no expliqué de manera más profunda, pues sin ningún problema les puedo ayudar con este proceso. Créanme que estoy para servirles y yo espero que estén con mucha salud en casa primero y antes que nada. Y después que nos pongamos a trabajar un poquito. Les voy a subir el video, más bien, porque no lo acabo de grabar. Les voy a subir el video para que lo revisen con calma y si les quedó alguna duda al transcribir su presentación, pues bueno, si el video se los aclara. Y si queda alguna más profunda, pues se las aclaro por el grupo de WhatsApp. Y si no, pues también ayúdenme por ahí, googleenla, chequen, vayan más a fondo de lo que es esta presentación. Esto solamente es una pequeña demostración de lo maravilloso que es el estado de Puebla. Les repito, hablar de cada uno de los temas específico de la comida o de los platillos salados y hablar de las bebidas y de los platillos dulces o de los dulces típicos, pues bueno, me tardaría semanas, pero bueno, con esto vamos a terminar el estado de Puebla y espero que salgan muchas dudas para poder hablar sobre ello en la clase que tendremos por la aplicación de Zoom. Y recuerden ver el video y anotar su nombre completo para que les pueda tomar la participación, ¿vale? En los comentarios dejen su nombre completo para que yo pueda tomar la participación de ahí. Muchas gracias por su atención, que pasen una maravillosa tarde y recuerden, soy el chef Ángel Olivares del Tecnológico Estudios Superiores de Chimalhuacán, de la licenciatura en Gastronomía y nos vemos muy pronto. Un abrazo y saldremos adelante.